Vamos a pasar a continuación a este turno de preguntas donde a través de la parte inferior donde tenéis un bocadillo, donde hay una interrogación, se pueden reenviar una serie de preguntas. Mientras tanto, mientras avanzáis alguna otra pregunta, como se ha hecho ahora, que si es posible tener acceso a las diapositivas presentadas, ya sabéis que se va a emitir y se va a grabar todo y va a estar en la plataforma del IPC, en la sección de vídeos. Allí podréis acudir en la parte de formación a los vídeos que se están grabando y que después se van a difundir. De las diferentes preguntas que tenemos de la mañana, de las sesiones, ha llegado alguna vía este sistema, vía WhatsApp también directamente a mí o a alguno de los ponentes, la Elena. Y bueno, entre ellas a Ignacio Grau le queríamos hacer dos preguntas. Una es con referencia, no sé si está por allí, yo creo que sí que estará, con referencia a los diferentes modelos de gestión, ¿no? que nos ha aplicado, que nos ha indicado, y al primero de ellos, en el que dice que se le da la titularidad a un ayuntamiento, se le da la titularidad, que se ha hecho en 6 casos. La cuestión es si ese titular, una vez dada la titularidad, no responde de buena medida al patrimonio, no lo gestiona bien, no actúa bien, si existe la posibilidad de revertirlo. Y continuando con estas dos preguntas, con esta pregunta otra más, que es sobre si estos bienes, como en el Código Civil, vienen indicados que todas las fortificaciones son del Estado, si no deberían ser todos bienes demaniales y no se podrían vender. Esas son las dos preguntas iniciales a Ignacio Grau. Vale, sí, sí, aquí estoy. A ver, respecto a la primera pregunta, efectivamente, aunque se trata de una cesión de titularidad en el que en principio tiene todas las obligaciones y todos los derechos el que recibe, solamente yo diría que es una cesión de titularidad condicionada. Es decir, no es absolutamente libre. En el sector privado, si tú eres propietario de un bien, puedes hacer con él lo que quieras. Lo puedes vender, revender, transformar, etcétera, etcétera. ¿Vale? En este tipo de cesión de titularidades están asociadas a un fin determinado. Por lo tanto, si se incumple ese fin determinado, se produce la reversión al titular original. Lo que pasa es que el procedimiento, que hasta ahora yo no he conocido en ningún caso, es que el que debe controlar es el que en definitiva cedió esa titularidad, sea de motu propio o sea por denuncias, etcétera, etcétera, y lo tendría que activar él. Tendría que recordar a la otra administración que se le cedió para un fin determinado, que se considera que ese fin determinado no se está cumpliendo y parte de ese fin determinado puede ser el mal mantenimiento del propio inmueble. No solamente un uso indebido, sino el mal mantenimiento del propio inmueble. Y por lo tanto, solicitar formalmente la reversión de ese bien al titular original. ¿Vale? Respecto a la segunda pregunta, a ver si los explica. Lo que en definitiva se vino a decir, o entiendo yo, por lo menos mi interpretación de la normativa que habéis mencionado, es que en caso de que haya una vacante de titularidad de un bien que es una fortificación militar, ¿no? En principio, por defecto, podría ser el Estado el titular. ¿Vale? Pero estaríamos hablando siempre de casos concretos en los que no haya un titular definido, porque no esté ni legalmente registrado ni nada por el estilo. Sino, en principio, funciona el principio de la titularidad privada. Es decir, si alguien ha registrado un bien y tú, como parte de la administración, que crees que no corresponde que ese bien esté en manos privadas o esté en manos de otras administraciones, me da lo mismo, ¿vale? Activas los procesos legales de defensa de la propiedad para recuperar ese bien, lo puedes hacer, ¿vale? Pero en principio, y por la experiencia que hemos tenido, si todo está adecuadamente registrado y no se percibe que en ese proceso de registro haya habido algún tipo de ilegalidad o de irregularidad, en principio, el castillo sería propiedad del privado que lo tiene inscrito adecuadamente en el registro. Es decir, que no por el hecho de ser una fortificación militar, automáticamente el titular tiene que ser necesariamente el Estado. Puede ser perfectamente un privado y yo creo que mañana vais a tener una serie de ponencias donde privados distintos os van a contar el uso que hacen de ese tipo de castillo. Otra cosa es que hubiera una orientación social o política que revirtiera eso de alguna manera y que dijera que necesariamente todo bien de interés cultural debe ser necesariamente o debe acabar necesariamente en manos públicas o por lo menos ciertos tipos de bienes de interés cultural.
Pero yo entiendo que la situación legal actual no es así. Y el ejemplo está en la existencia de titularidades privadas en muchas fortificaciones militares y en muchos castillos. Vale, muchas gracias, Ignacio. En conexión con el tema de la titularidad, preguntan para Ignacio Castillo y también para José María Torres, que creo que hay dos preguntas parecidas. Lo voy a resumir porque hay una que expone todo el caso, pero bueno, os las hago llegar. Si queréis algunas de estas preguntas, luego las puedo mandar, las podemos mandar por privado y se pueden contestar, porque va a haber muchas preguntas. Pero bueno. En esta en concreto, eh, preguntan cómo se puede saber exactamente quién es el propietario, porque el Estado no da acceso a su listado de bienes perfecto, el catastro no permite el acceso, los ayuntamientos tampoco informan y tampoco el registro da una información que es a veces imposible de comprender y le pasa a propietarios públicos, privados y nos pasa en planes directores y nos pasan muchas cosas. Entonces, ¿cómo o cuál es la fórmula? Es la pregunta que me manda por WhatsApp. ¿Cuál sería la fórmula para poder recabar la información, evidentemente con unos fines de restauración, con unos fines de crear algún elemento? La información, ¿me escuchas, Miguel Ángel? Sí, sí, sí. Bien, ¿no? La pregunta que están realizando es una pregunta, digamos, que se contesta, en primer lugar, los registros de la propiedad, cuando se presenta una solicitud, son registros públicos y están obligados a contestar. Lo que ocurre es que la solicitud que se realiza no es, te van a dar la nota simple del registro, ¿vale? Y vas a saber si ese bien, tú tienes que dar unas coordenadas, es decir, pues es un castillo que está en tal término municipal. Entonces el registrador lo va a buscar, las personas que tienen en el registro lo buscarán y tardarán a lo mejor un mes o 2 meses, pero se localizan de esa manera. La otra fórmula es también en los ayuntamientos. Los ayuntamientos tienen, digamos, se les puede preguntar también por escrito, siempre tiene que ser por escrito. Vamos a ver, porque es la iniciación de un procedimiento administrativo. Entonces hay que pedirlo por escrito siempre. No se puede hacer verbalmente. Eso es lo primero que yo diría a la persona que ha preguntado. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, la otra fórmula es la del catastro. El catastro, efectivamente, tiene una situación que hay protección de datos, pero se puede también, por escrito, también se puede justificar que se quiere conocer tal, pero siempre por escrito y se dan los datos. ¿De acuerdo? Esa es la contestación que puede dar a la persona así, para que tenga conocimiento, que me extraña, digamos, esas tres opciones las tiene abiertas y va a conocer la propiedad. Lo que pasa es que no es instantáneo, va a tardar, ¿vale? Vale. Desde el punto de vista de la administración, si quieres, Miguel Ángel, no quiero poner en dificultades a mis posibles sucesores, pero se supone que dentro de cada ministerio hay una unidad especializada en la gestión patrimonial de los bienes inmuebles que tiene afectados, ¿vale? En esa unidad estamos acostumbrados, yo he sido el gestor de esta unidad durante 14 años en el Ministerio de Cultura, a hacer ese tipo de respuestas que nos llegan por todas las vías propias de la administración. Puede ser desde preguntas de transparencia hasta consultas directamente y estamos acostumbrados a responder lo que sabemos, ¿vale? Lo que sabemos es, tenemos acceso al CIBI, los afectados al Ministerio, podemos consultar en un momento determinado al Patrimonio del Estado sobre el conjunto de los CIBIs de Patrimonio del Estado en su conjunto. Podemos pedir una nota simple registral, eso implica un costo económico, pero podemos pedir dentro del proceso de información esa nota simple registral si tenemos claramente identificada la finca, lógicamente. Tenemos acceso al catastro y habitualmente lo que hacemos es, combinando todas esas fuentes de información, respondemos si lo que sabemos de la titularidad de ese bien inmueble, siempre y cuando esté todo correctamente registrado y esas fuentes de información no den esa información determinada, que puede ocurrir que no den esa información. Eso yo lo trataría como una mera consulta de información. Sí, quiero hacer una constancia. Es que los bienes, el registro puede mandar, digamos, con esos solicitud que hacemos y que hay que pagarlas, una nota que se solicita o el certificado que se solicita, que vayan a ser 30 o 35 euros aproximadamente. Digamos, lo que sí hay que tener en cuenta que el registro va a dar los datos que conoce, pero hay que también considerar que no es en nuestra legislación, no es obligatorio inscribir los bienes inmuebles. Eso es muy importante, porque puede ocurrir que figure inscrito en el registro una titularidad, pero que haya habido una transmisión posterior y no se ha inscrito.
Por eso hay un procedimiento, digamos, para... eso ya no lo podemos nada más que conocer poniéndonos en contacto con el titular que figura en el registro. Si no, hay que ir a otros procedimientos para conocer a ese nuevo propietario. Pero no es obligatorio inscribir en el registro. También lo quiero dejar muy claro. ¿De acuerdo? Vale. Muy interesante. De hecho, bueno, la siguiente comunicación que tenemos esta tarde, la primera, es un registrador de la propiedad que nos va a intentar ayudar con esta problemática que nos encontramos desde todos los ámbitos que nos dedicamos a tratar sobre las fortificaciones. Cambiando, bueno, continuando un poco la pregunta anterior, nos pregunta Estefanía Herrero a través del chat que respecto al comentario de Ignacio Castillo, si la mayor parte de las fortificaciones no están registradas, solo algunos castillos lo están, entonces, ¿serían todas esas fortificaciones que no están fortificadas bienes demaniales? Que están fortificadas bienes demaniales. O sea, la pregunta es si aquello que no está registrado o que no lo sabemos, si pasaría, si serían demaniales. En principio, la respuesta no es fácil de responder. Es decir, desde mi perspectiva, un bien demanial es un bien que está asociado a un fin o servicio público determinado. Y eso normalmente requiere todos los procesos administrativos internos en los que la Dirección General de Patrimonio del Estado determine la afectación de ese bien a ese fin determinado. ¿Vale? Yo considero que un bien demanial es estrictamente un bien demanial cuando se produce todo ese proceso administrativo. Cabe la posibilidad de que algo que no esté correctamente registrado, que no esté correctamente localizado, mediante el proceso administrativo correspondiente, acabe siendo un bien demanial a todos los efectos. Pero tenemos que interpretar en ese sentido si el bien demanial es simplemente tiene una relación directa con el uso y la función pública o con la potencialidad de que tenga un uso o función pública. ¿Vale? Para mí un bien demanial pleno sería aquel que además ya tiene un uso, una función pública que ya se está dando, que ya se está prestando. ¿Vale? Puede darse la posibilidad de que esos bienes sean potencialmente, vayan a tener ese uso o función pública, pero no necesariamente puedan ser considerados como tales bienes demaniales todavía. Yo, añadiendo lo que muy bien ha explicado Ignacio Castillo, yo añadiría lo siguiente. Los bienes demaniales es que bienes en nuestro sistema legislativo no existen bienes sin dueño, lo dice la competencia, no hay res nullius, no hay cosas sin dueño, todo pertenece a la administración. Eso es lo importante. Hay una ley de patrimonio del Estado que lo regula claramente. Entonces, lo único que ocurre es que si no está inscrito ese bien, puede ocurrir que haya personas que estén usándolo o que lo estén poseyendo. Entonces tendrán algunos derechos que podrán esgrimir o presentar ante la administración, nada más. ¿De acuerdo? Pero eso es lo que es. De acuerdo, de acuerdo. Muchas gracias. Por cambiar un poco de línea de preguntas, Panti nos pregunta sobre, está dirigida a la Comunidad de Madrid, a Eduardo Lillo y Marisabel Baquedano. ¿Cómo se lleva a cabo la ejecución forzosa para evitar deterioros irreversibles? Es la pregunta directa, así que nos hace. A ver, ese es un poco el final del proceso, ¿no? Lo hemos puesto porque es un caso que existe legalmente, pero es el final del proceso. Nosotros cuando tenemos conocimiento de que hay un bien que está en peligro, nos ponemos en contacto con el propietario, le decimos, oye, tienes que arreglarlo, tienes que mantenerlo, tienes que conservarlo. Si eso no se hace, pues normalmente nos vamos reiterando y si hay algún riesgo pues de caída inminente o de pérdida permanente del bien, normalmente se toman unas medidas que son pues las mínimas para sujetar y que no caiga y tal, apear, que eso lo suele hacer también, lo hacemos muchas veces en colaboración con los ayuntamientos y ya está. ¿Qué ocurre? Que es verdad que muchas veces hay algunas veces no hacen caso y hay que hacer esas actuaciones y luego bueno, pues cobrárselas al propietario, pero vamos, eso digamos es el final. También hay otra opción que son las multas coercitivas, es decir, se puede poner una sanción al propietario de una cantidad que sea, que es mensual y cada mes que no haga esa reparación o ese arreglo se le va cobrando una multa, con lo cual bueno, pues es una forma de empujar a hacer ese trabajo. Lo que ocurre que es cierto que normalmente no llegamos, y como dice Isabel, pues muchas veces al final los propietarios a lo mejor quieren hacer algo en esa finca o en ese inmueble y bueno, a cambio de necesitar una autorización nuestra, si no, no van a obtener licencia, no van a poder, y bueno, pues al final
acaban reparando y acaban manteniendo lo que les decimos a cambio de poder hacer esa actuación, esa obra o ese aprovechamiento del solar o del inmueble. Vale. Estupendo. Muchas gracias, Eduardo. Eh, Asociado a los problemas de las murallas, los inmuebles y de su protección, nos hacen una pregunta que es un poco larga, en que son de un pueblo que tiene una muralla, que actualmente con un torreón reconocido en ruina inminente. El ayuntamiento solicitó un 2% cultural para intervenir en el recinto amurallado y se denegó, según comunicado del ayuntamiento, alegando tema de propiedad, cuando en las bases indicaba que para los BIC no es preciso tener la propiedad. Según indica el ayuntamiento, el recinto amurallado no es BIC. Y entonces, tienen un plan director aprobado desde 2018 y la pregunta es, ¿se puede solicitar en algún sitio un papel que respalde que este recinto amurallado es BIC? Porque nos lo están poniendo en duda. Entonces, bueno, esa es la pregunta que lanzan a José María Torres en Sí, específico. vamos a ver. El hecho de que sea bien de interés cultural, no, digamos, yo ahora mismo no sé qué tipo, si es tenía incluido castillo o no, porque si había castillo en ese pueblo, entonces enganchaba y se extendía las murallas, porque es el caso de varios conjuntos que conozco. Pero si son exclusivamente murallas y no había castillo, entonces no es bien de interés cultural, hay que pedir la declaración. No sé en qué comunidad está, pero las comunidades autónomas han venido dando bien de interés cultural a casi todas las murallas que estaban fuera de esa. No lo sé, no sé en qué comunidad está, pero lo que sí es que probablemente si son murallas estén dadas de alta como BIC por la Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma. Si no es así, habría que solicitarlo. Ujú. Sí, asociado a esto hay que indicar que, como hemos visto, el Real Decreto del 49 hablaba solamente de castillos, sea Claro. cual sea el estado de ruina. Y la ley del 85 lo que hace es asimilar directamente el Real Decreto. Las murallas en sí, debido a su toponimia y a su realidad, pueden estar vinculadas a un castillo o no, pero no son en sí mismas castillo. Eso es uno de los grandes problemas que hay a la hora de realización del inventario. Y luego hay que tener en cuenta que aunque fueran BIC, pueden ser propiedades privadas y actualmente la mayor parte del dinero público va destinado a bienes inmuebles, perdón, que sean de titularidad pública. Y esto es debido a diferentes problemas que ha tenido la administración pública con determinados castillos y propiedades que han hecho que el dinero público invertido en un sitio, por diferentes motivos, haya revertido y por vía judicial, ha generado un problema y eso ha conllevado que la administración pública se protege mucho a la hora de hacer sus inversiones y solamente lo hacen aquellos que son bienes de interés cultural. Ha sido muy interesante, como Isabel y Eduardo nos han presentado, el caso Santorcaz, que, como habéis podido ver, han adquirido el pueblo la muralla y una vez que es de titularidad pública, entonces se actúa, ¿no? Se puede llegar a actuar con dinero público. Veremos algún caso, como el caso en Palencia, el de Belmonte, donde qué se ha tenido que hacer para poder llegar a esa situación, porque hay veces que no se sabe cuál es el propietario. Y ligado a esto, hay una pregunta en la que nos dicen que muy bien por el tema de específicamente el castillo para saber cuál es la propiedad, pero como bien sabemos, los castillos tienen fosos, tienen antimurales y demás. ¿Y qué sucede? ¿Cómo podemos llegar a saber los límites, o sea, las propiedades alrededor de ese inmueble y cómo sabemos de quién es esa propiedad? Me imagino que de igual forma, ¿no, José María o Ignacio? Igual, igual, la misma forma. Sí hay que decir que el castillo es un inmueble que es un conjunto, incluye el foso, tiene, digamos, una delimitación que es todo bien de interés cultural. ¿De acuerdo? Si hay una casa añadida a ese inmueble, que será el caso en muchos castillos y en la muralla exterior del castillo, no quiere decir que esa casa sea bien de interés cultural, es un añadido, pero no le llega a la calificación de bien de interés cultural a la casa, sino lo único que hay es una posibilidad de expropiarla conforme a la ley de patrimonio histórico para dejar limpio la muralla o, digamos, la parte donde está adherida. Eso es, pero no es que, digamos, no está claramente delimitado.
¿vale? Vale, estupendo. Y ahora sigo con otra pregunta que va para el coronel, pero continuando, acaba de entrar una que va también vinculada o a Ignacio o a José María, y es que se pregunta que en caso de cesiones de titularidad de castillos, ¿cómo se lleva a cabo la gestión de los entornos al no estar definido en el decreto del 49 y por tanto en la ley del 85? Pero al ceder a las comunidades autónomas sí podría estar implicado en otras normativas que sí se apliquen. Si nos podrían decir si hay algún caso que hayan visto estas problemáticas y cómo se ha gestionado. No sé si se entiende bien. Sí, se entiende. Lo que está hablando es de la protección del entorno. Entorno, claro. Además me parece una pregunta muy, digamos, interesante y actual. Es decir, lo que la ley del patrimonio histórico, no en el decreto del continuo, que no decía nada, sino la ley del patrimonio histórico sí ya parece que se vislumbra en la misma el hecho de querer proteger el entorno. Pero el entorno no está protegido como tal. Son las normas, digamos, urbanísticas las que van a afectar y sobre todo administrativas, las que van a permitir, digamos, en determinados inmuebles, castillos dentro de poblaciones, que se proteja el entorno. Pero los que están fuera de poblaciones, castillos que están fuera de poblaciones, el entorno nada más que está protegido por la legislación rústica, es decir, estamos hablando que se puede construir alrededor porque habrá que determinar para poder construir en una parcela rústica hace falta unas situaciones de mínimas de cultivo, etcétera, y que permitan las legislaciones de las comunidades autónomas. En este caso, digamos, hay que tener en cuenta que no, desgraciadamente, de las modificaciones, y a mí me gustaría que la ley de patrimonio histórico se mejorara, porque se puede mejorar mucho. Uno de los puntos que yo tengo para mejorar en la cabeza es el entorno, porque creo que hay que protegerlos del entorno. Y efectivamente, el que le ha preguntado, el participante le ha preguntado con mucho criterio, tengo que decir, no está recogido legalmente el entorno y se delimita el entorno nada más que de forma genérica. Entonces, hay que ir al caso concreto para poderlo ver y que la administración pueda intervenir. Vale. Tenemos otra pregunta asociada. ¿Qué sucede cuando nadie se quiere hacer cargo de la titularidad, ya sea una cesión, ya sea diferentes fórmulas, y no se quiere hacer cargo de la titularidad de ese bien o de ese problema que le ha Sí, caído? de ese problema, pues hay una cosa muy sencilla y es sencilla, pero hay que hacerla. Hay que consignarla en el juzgado, así de sencilla. Se consigna en el juzgado el inmueble. No queda otro remedio. Judicialmente, él se hace en ese momento, el que consigna deja de ser deudor, deja de estar. Pero previamente tiene que comunicarlo, digamos, a la administración que afecte en la donación del inmueble, que él deja el inmueble, y entonces para quitarse responsabilidades tiene que consignarlo en el juzgado. Consignación de inmueble. ¿De acuerdo? ¿Y a quién pasaría? Y entonces, ¿qué pasaría? Pues lo único que pasaría es que sería un deterioro porque el juzgado lo tendría consignado, ¿de acuerdo? Y entonces lo que sí habría que hacer era ofrecerlo al ayuntamiento correspondiente o al que se lo quieren meter, y entonces el ayuntamiento se personaría en esa consignación. Pero habría que ofrecerlo y lo que pasaría es que si el ayuntamiento no lo quiere, quedaría como vacante y pasaría a patrimonio del Estado. Muy bien, Correcto. vale. Vuelve Rebeca Trifor, que es quien nos ha preguntado sobre la muralla y sobre el BIC. Indica que en el Plan Nacional de Arquitectura Defensiva está incluido dentro de los elementos de recintos amurallados como parte de la arquitectura defensiva. Y no le queda claro, estando recogido en el Plan Nacional, que no se considere bien de interés cultural. ¿Y cuál es la diferencia? Pues la diferencia es muy, muy clara, o sea, el hecho de que no, es que el bien de interés cultural es una calificación y hay que solicitarla. Y entonces significa un expediente administrativo, se solicita de forma privada o bien que se solicite de oficio por parte del ayuntamiento correspondiente o de la entidad pública que sea, pero hay que hacerlo, o sea, o bien privadamente solicitud o bien de oficio, pero no que otro remedio. Entonces, eso es la cuestión, que se funciona así, de esa manera, no hay más contestación. El hecho de que, como he dicho antes, los entornos figuren en los planes de urbanismo, que es donde hay que ir, porque no se dice de otra manera, no figuran
en la ley de patrimonio histórico-artístico. Se habla de una protección del entorno, pero no se dicen ni metros ni nada. Lo que hay que hacer es directamente protegerlo pues en base a esa normativa y no se dice no se puede decir otra cosa al participante. Es que es lo que hay, es lo que tenemos. O se solicita, viene que es un procedimiento que luego es administrativo y durará 6, 7 meses. Lo que pasa es que estos procedimientos requieren un dinero, porque hay que hacer, digamos, hay que presentar para declarar un bien de interés cultural, hay que hacer una memoria arquitectónica, hay que presentar una serie de documentos visados y todo eso es dinero. Entonces, claro, eso lo tiene que hacer el que quiere que ese bien de interés cultural se lo tiene que soportar, o entidad pública o privada, pero hay que hacerlo. O sea, no te lo van a dar gratis. ¿Vale? Puedes instarlo de oficio, pero de oficio no te lo van a hacer nunca. Belén Rodríguez Nuere está solicitando responder la pregunta. No sé si le podemos dar paso. Ya sabéis que Belén es la anterior directora y la coordinadora del Plan Nacional de Arquitectura Defensiva y quiere explicar un poco. No sé si le podemos dar paso. Aquí. ¿Se me oye? Sí, perfectamente, Belén. Sí. Bueno, bueno, buenos días a todos. La verdad que es el problema que se tiene siempre desde la arquitectura defensiva, si el decreto del 49 incluye o no incluye, al hablar, como bien ha explicado María Pía Senén, la diversidad de significados que tiene la palabra castillo. Y siempre desde el principio se ha habido el problema de si los recintos amurallados es un castillo, es una fortificación. Las fortificaciones, en teoría, las cubriría el decreto del 49. No hace falta que se haga una declaración específica porque la disposición adicional segunda de la ley del 85, de la ley de patrimonio histórico, dice que siguen teniendo esa protección genérica. Y en ese problema estamos trabajando y por eso es un poco las jornadas estas. No solamente tienes que tener la declaración específica, y de hecho hay muchos bienes de interés cultural específicos con declaración específica que han desaparecido y sin embargo hay otros de una importancia significativa que no tienen declaración específica. Entonces, en ese problema estamos. Tenemos que saber qué es lo que tenemos. El recinto amurallado, en principio, yo lo consideraría bien de interés cultural genérico, si no tiene un específico. No sé si los expertos, otros expertos me dirían lo contrario, pero en principio hasta ahora lo hemos considerado bien de interés cultural por genérico. Yo desde el punto de vista jurídicamente hablando, y hay que ser que es lo que, una cosa es lo que con buen criterio Belén está manifestando, que es lo que nos gustaría a todos de corazón que fueran bien de interés cultural, pero jurídicamente, o sea, fríamente, hay que decir que no son bienes de interés cultural. Los bienes de interés cultural del 49 y la disposición adicional segunda, como tú ya has dicho, de la ley de patrimonio histórico-artístico, por ley son exclusivamente las fortalezas, sinónimo de castillo, pero las murallas o las plazas fuertes quedan fuera. Entonces, lo que hay que hacer es, precisamente, no hay otro medio, es que es solicitarlo. ¿Que va a ser fácil? Se solicita y es una cosa que nadie va a estar en contra de ello, por supuesto, pero lo tiene que hacer la administración. Hay que iniciar un expediente y ese expediente lo organiza la administración o lo realiza un particular que lo solicite. No hay otra posibilidad. Es que estamos ahí cogidos, ¿ven? Y el entorno, por supuesto, protegido. Bueno, el entorno cuando sepamos hasta dónde llega el límite de determinado castillo. Pero claro. Uno de los sinónimos también de castillo era Burgo y era la ciudad fortificada. Una ciudad fortificada solo la fortificas con una muralla, con lo cual en teoría incluiría la muralla. Pero estamos siempre con que no hay una cosa específica, no hay una... Jurídicamente la única fórmula que hay para conseguir que la muralla sea bien de interés cultural, Belén, y lo he comunicado antes, es si en esa población tenemos un castillo del que nace la muralla, entonces eso jurídicamente es accesorio también, aunque no sea de la misma propiedad, pero se interpreta como bien de interés cultural. Porque por ejemplo, es una accesión. Por ejemplo, aunque se haya segregado posteriormente, pero ha adquirido la calificación de bien de interés cultural. ¿Vale? Un bien que ahora mismo que creo que todos conocemos, las murallas de Zamora, parten de un castillo. Aunque ahora mismo no me acuerdo si tienen el específico de bien de interés cultural o no. Si no lo tuviesen, que creo que sí lo tienen.
Si no lo tuviesen, las murallas, como parten del castillo, deberían ser bien de interés cultural. Ahí es que eso sería, los distintos recintos. Ese es un caso muy sencillo, porque lo que sería plantear, digamos, una solicitud directamente para que la calificación de se extendiera del castillo, ya que formaba parte del castillo. Ese sería un expediente sencillo, el que acabas de comentar, en caso de que no lo fuera. Claro, Ahí, una cosa evidente. El único problema es que la ley nos deja a una parte abierta a la interpretación, que no sé si es bueno o es malo, porque si nos vamos incluso a criterios tipológicos partiendo de la comunicación de Pía, hay castillos que se transforman y castillos que evolucionan. Hay puertas, como las puertas de Toledo, que reciben la denominación de castelo o castillo para la defensa en sí misma si tienen su propio alcaide. O sea, el problema es que la tipología, si tiramos de historia... No, pero el problema está en que la interpretación de los castillos, ahí que tenemos que ir al Código Civil, que es la base ahora mismo de la interpretación. Entonces, lo que tenemos que ir también es a la interpretación de las normas, el 3.1 del Código Civil también, para saber que se interpretan según el estado social en el momento social. Para nosotros ahora mismo, el extender el bien de interés cultural a otros inmuebles que no sean fortalezas, igual castillo, digamos, se puede conseguir en muchas situaciones, pero hay que solicitarlo. No es un bien de interés cultural, hay que solicitarlo, no se puede extender. La interpretación es la que es. Entonces, socialmente consideramos que es un bien de interés cultural, pues vamos a pedirlo. Y digamos, conseguir que se haga esa declaración de interés cultural con las ventajas que tiene. ¿De acuerdo? Vale. Sí, tendría que quedar claro que es fortificación y que es castillo, porque en eso es en lo que hay que trabajar. ¿Y cómo pasa de ser un bien de manial, cómo deja de ser bien de manial sin haber hecho un papel? Es que hay que partir de que, vamos a ver, los bienes no son de dominio público. Vamos a ver. Fueron de dominio público cuando eran para la corona, como nos ha dicho María Pía Sennett. Pero es que todo eso, y también había, digamos, mayorazgos y había un montón de cosas que todo eso ha desaparecido, Belén. Lo que tenemos que tener es la legislación actual, que es la que nos interesa. La historia nos sirve como origen, pero la actualidad se regula de otra manera, ¿vale? Entonces, como bien también ha explicado también Ignacio Castillo, que está escuchando, pues es que hay una situación que tenemos importante, que es la fortaleza es la fortaleza, el castillo es el castillo que se interpreta en 1889 y no hay más. Entonces, ¿qué ocurría? Que los castillos podían tener muralla, entonces eso es la fortaleza completa. Pero en cambio, la plaza fuerte no. La plaza fuerte es una plaza como diría yo el ejemplo, Ceuta, ¿no? Porque son plazas fuertes, pero no es todo. Es como cuando pongo un símil, Belén, de lo que es el conjunto histórico. Cuando hablamos de un conjunto histórico, por ejemplo, es que es conjunto histórico. La ley de patrimonio es conjunto histórico tal zona del casco antiguo de una ciudad. Toledo, Cáceres, lo que queramos decir. Cualquiera que nos ocurra que es patrimonio de la humanidad, pues la tenemos como con casco histórico. ¿Qué ocurre? Que ahí son bienes de interés cultural. Claro, porque es que son conjuntos históricos. Pero ¿qué ventajas tiene? Bueno, pues las ventajas que tiene es una serie, pero también es verdad que no todo lo que está en el conjunto histórico tiene los beneficios fiscales que corresponden. Por ejemplo, bien de interés, el IBI, pues si no tiene más de 50 años, no es aplicable dentro del conjunto histórico. Hay cosas que tenemos que tener en cuenta, que es todo, hay que verlo, el castillo y la fortaleza es lo mismo y está perfectamente limitada. Yo entiendo que... Perdón, que os voy a tener que cortar porque vamos muy apretados de tiempo. Esto nos da debate de largo y tendido. Solamente voy a dar paso a María Pía Sennett, que tenía la mano levantada, y hacer la última pregunta al coronel Joaquín Moreno y ya damos la sesión por terminada. Perdonad que corte así. Mi planteamiento era el siguiente, es precisamente en relación con el conjunto histórico. El conjunto histórico tiene declaración de bien de interés cultural precisamente en la categoría de conjunto histórico. La ley de patrimonio lo recoge así y también lo recoge en la ley, por ejemplo, en el caso de Castilla y León, donde yo me he movido, y el término, el conjunto histórico recoge lo que es el casco histórico, el casco antiguo, los monumentos que tiene dentro, los edificios protegidos, como por ejemplo las casas blasonadas, y evidentemente la muralla y el entorno
es, digamos, un conjunto de bienes que se entiende como tal. Y la muralla, en el 90% los recintos amurallados, en un tanto por ciento altísimo, forma parte de este conjunto histórico. Y además tiene categoría, no tiene categoría de monumento como sí el castillo, pero la tiene bien de interés cultural como conjunto histórico, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Estoy de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo, Belén. Sí, María Pía, perdón. sí, de hecho, bueno, sorprendería ver que la muralla de Segovia está dentro de Actualmente, ajardinado. No está dentro ni de conjunto, que está dentro del conjunto, pero su declaración específica de Vic es totalmente. ajardinado, espacio Es que, ajardinado. es que coge también lo que es la parte, el jardín histórico que corresponde a la Exactamente. parte baja del Alcázar en lo que baja tanto hacia el Claro, Clamores como hacia el Eresma. Totalmente es, de acuerdo con María Pía, es perfectamente. interesante, pero sí que es verdad que legislativamente o administrativamente se ha tenido que hacer una serie de equilibrios e incluirlas en algunos elementos cuando estamos viendo que son elementos Correcto. tipificados de por sí. Por eso el Plan Nacional de Arquitectura Defensiva lo que quiere hacer ver es que se tiene que proteger y se tiene que extender. Si es que legalmente no está, se tiene que extender o debería extenderse en futuras leyes a Porque todos los elementos en fortificados. aquellos, muy has dicho, con aquellos conjuntos históricos donde no, donde hay murallas se protege, como muy ha dicho María Pía, pero donde hay poblaciones que no son conjuntos históricos, sino simplemente tienen una muralla, pues entonces ahí no se protege, es verdad. O sea, en eso estoy de acuerdo con María Pía, que había ahí lo que dices. Vale, y voy a cerrar, o cerramos esta doble sesión de esta mañana con una pregunta para el coronel Joaquín Moreno, en el que nos indicaba específicamente que el consorcio tiene uno de los problemas, es que bueno, han aportado los diferentes mecenas o de los diferentes colaboradores dentro del consorcio y que ha habido uno que se sale por decisiones políticas o lo que sea. ¿Cómo responde? O sea, em, ¿el consorcio cómo es capaz de resolver esa problemática? Si busca otros, si se pueden invertir o se puede cambiar el texto del consorcio en sí mismo. Bueno, pues lo dejo, esa es la pregunta un poco en el aire. No sé. No. Yo es que no conozco realmente la problemática del A consorcio. lo mejor Ignacio nos puede contestar. No, es que no lo conozco, por eso Sí, lo no te digo. preocupes, José María. Si esto es para el consorcio, ahora. Perdón, sin vídeo no se te estaba sin micrófono y creo que sin vídeo. Sí, no pasa nada. Ah, pues bueno, de la forma que se resolvió, lógicamente se resuelve según lo que está establecido en la creación del convenio y en la creación del estatuto y en la creación de los estatutos. Dentro de ello, siempre mientras haya al menos dos entidades que compongan el consorcio, se puede seguir manteniendo el consorcio. Entonces no se buscó, no se vio necesario el que hiciese falta incorporar a otra entidad, a otra institución en aquel momento. Y ahora tampoco. Como he dicho también en mi exposición, realmente la cuestión económica es muy poca lo que influye. La suma incluso de todas las aportaciones de todas las entidades que lo componen y, y básicamente el trabajo y la gestión fundamental de lo que es el consorcio lo hacemos los que hemos puesto ahí en el organigrama de la parte de dirección junto con las guías que tenemos en el consorcio. Entonces, no ha sido necesario. De todas formas, también está resuelto en la resolución del convenio de creación del consorcio qué es lo que pasa y cómo se debe actuar en el caso de que se tenga que disolver el consorcio. Eso está escrito y está establecido cómo se debería hacer si llegara el momento. Es más, si en algún momento se llegan a cumplir totalmente los fines y objetivos que tenía el consorcio en su convenio de creación, también podría ser disuelto el consorcio y volver a pasar, lógicamente, todas las propiedades de defensa que están cedidas al consorcio nuevamente a defensa. No sé si he respondido la pregunta. Sí, perfectamente, coronel. Muchas gracias. Eh, Nos pone una matización Silvia Castillo Álvarez, que es del Ministerio de Cultura, la parte de catalogación,
que indicar que simplemente que se ha puesto en marcha un grupo de trabajo específico para esclarecer en medida de lo posible el decreto del 49. Y por otro lado, indicar que, de acuerdo con lo que expresa José María Torres, en el Registro General de Bienes de Interés Cultural, para expedir certificados para la exención del pago del IBI, necesitamos que el elemento defensivo esté correctamente identificado, bien descrito en el entorno, bien declarado de forma individualizada, cosa que muchas veces es muy complicada. Y tengo que cortar aquí porque si no esta tarde nos quitamos espacio también para el turno de preguntas y demás. Os animo a todos los ponentes y demás a continuar con nosotros esta tarde en el desarrollo y por supuesto agradeceros vuestras comunicaciones que han sido todavía más interesantes de lo que yo me esperaba que fueran. El nivel es altísimo, así que agradeceros vuestras comunicaciones, vuestras intervenciones y las respuestas, ¿no? Sin más dilación, Nieves, Sí, perfecto, Miguel Ángel. Pues nada, nada más que añadir para tampoco robaros tiempo de la comida, que lo tenemos justo, ya que a las 3:15, bueno, eh, tenemos un poquito menos, es que tenemos que volver en punto porque si no vamos a retrasar toda la tarde. Así que, bueno, poco más que añadir, que pongamos fuerzas y enhorabuena por todas las ponencias de esta mañana y por cómo ha ido toda la jornada. Muchas gracias y hasta